Nuevamente a MCD Enigmas. Hoy te presentamos a el Kraken, el hombre del abismo. Cuando el mar no devuelve nada. El océano cubre más del 70% del planeta y aún así conocemos mejor la superficie de la luna que lo que existe bajo nuestras propias aguas. Durante siglos, los marineros entendieron algo que la ciencia tardó demasiado en aceptar. El mar no es un entorno, es una entidad activa. Cuando un barco desaparecía sin tormenta, cuando no había restos, cuando no había cuerpos, no decían que se había hundido, decían que el mar lo había tomado. En 1872, el mar celeste fue hallado a la deriva en el Atlántico. Las velas izadas, el cargamento intacto, la comida preparada. No había señales de violencia, no había sangre, no había lucha. La tripulación simplemente no estaba. Décadas después, en el 2007, el CAS-2 repitió el mismo patrón. 3 hombres, un yate en perfecto estado, motores encendidos, el mar en calma, ausencia total. Casos así no son excepciones, son patrones. En antiguos registros nórdicos, la palabra Kraken no se usaba como nombre propio, se usaba como clasificación. Kraken era el término para zonas donde el agua cambia de densidad, los sonidos se deforman, las brújulas perdían sentido y los barcos dejaban de responder. No se hablaban de tentáculos, no se hablaban de ojos, hablaban de hambre. Porque el Kraken era más que una simple bestia. Era algo que esperaba, que actuaba como si pensara y que le gustaba jugar con sus víctimas. Y cuando el mar espera, él siempre gana. Caso que no debía archivarse. En 1994, un barco mercante fue encontrado a la deriva en el Atlántico Norte, sin nombre visible, sin tripulación. Nadie estaba dentro de este barco. Las autoridades intentaron cerrar el caso rápidamente, demasiado rápido. Quizás habían encontrado algo que no tenía explicación. Pero antes de sellarlo, se emitió una orden sencilla: remolcar el barco al puerto a toda costa. ¿Qué escondería este barco? ¿Qué habrían encontrado las autoridades dentro de él? ¿Por qué fue tan rápida su clausura? ¿Por qué tan rápidamente querían remolcarlo? Pero un solo remolcador aceptó la tarea.
La tripulación no sabía que estaba entrando en una zona que antiguos mapas marcaban con una advertencia simple. Aquí, el mar. Escucha. Subieron a bordo del barco esperando lo peor. Encontraron algo aún peor de lo que pensaban. Normalidad. El barco estaba vivo, su maquinaria intacta, motores tibios aún ronroneando, luces encendidas, camas deshechas como si alguien acabara de levantarse. El silencio no era vacío, era un silencio expectante, como si algo estuviera a punto de suceder, pero que no terminaba de suceder. En el camarote del capitán hallaron una grabadora. La cinta comenzaba sin fecha. No estamos en peligro, pero algo nos observa desde abajo. Horas después la voz cambiaba. No, golpea el casco, no intenta entrar, solo respira, nos mira. ¿Qué demonios es? Mira, ese es un tentáculo. ¡Dispárale! La tripulación del mercante empezó a notar algo extraño. El sonido del mar parecía responder, pero además de su respuesta, quedó en la grabación que el capitán había visto un tentáculo y que incitaba a su tripulación a defenderse. Cada palabra dicha encubierta volvía desde el agua, más lenta, más profunda, como si el océano estuviera aprendiendo el lenguaje humano. En la grabación final se escucha la voz del capitán, desesperada, como que si supiera ya cuál sería su destino final. Como si ya no tuviera miedo, solo simple aceptación a su destino cruel. Creo que no quiere el barco. Esta bestia infernal nos quiere a nosotros. Después de eso, solo se oyó el mar y una respiración sincronizada con las olas. Se escuchaban especie de gruñidos guturales, también gritos de lo que quedaba de la tripulación. El remolcador automáticamente soltó el cable. El capitán dijo que no remolcaría ese barco. Nadie discutió la decisión, ya que se habían dado cuenta que este barco había sido víctima de el Kraken. Y no vaya a ser que el remolcador fuera víctima también, por tratar de llevarse la víctima de esta bestia infernal. El barco desapareció en la niebla, como si el océano lo reclamara de vuelta, ya que era parte del océano. Los hombres del remolcador nunca volvieron a hablar del caso, pero el paso del tiempo no terminó de dejarlos en paz. El caso no terminó con ellos. Algunos comenzaron a escuchar agua donde no había. Otros tenían sueños con profundidades imposibles, donde, según relataban, el monstruo los devoraba. Otros que se veían rodeados de una nube espesa
que no los dejaba ver nada, solo veían tentáculos. Uno dejó una nota antes de desaparecer. El Kraken no ataca. Ese te espera. Juega con tu mente. El Kraken es el terror en vida, un monstruo sin igual. El Kraken es el hambre del abismo, una fuerza antigua que no destruye, asimila. Si ahora mismo, después de escuchar esto, sientes una necesidad inexplicable de mirar al océano, no es curiosidad, es memoria. Porque en el abismo sondan fuerzas que el ser humano aún no conoce y que mejor no debería conocerlas. Así que suscríbete a MCD Enigmas y sé parte de esta nueva historia.